Si hablamos de campos de concentración, nuestra mente rápidamente se va a Alemania, particularmente a Hitler y su masacre a los judíos, entre otros grupos, durante la terrible Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este vídeo hablaremos de otros campos de concentración, aquellos que acontecieron en la Unión Soviética durante el reinado de terror de Lenin y Stalin. Estos campos de concentración son hoy conocidos como los gulags soviéticos. En la historia de la Unión Soviética, los gulags se han convertido en un símbolo de represión y violencia. Estos campos de trabajo forzado fueron establecidos por el régimen soviético y se utilizaron para perseguir y castigar a aquellos considerados enemigos del Estado. En este vídeo, desde su origen, su funcionamiento y su legado, exploraremos lo que fueron los gulags soviéticos. Los gulags, acrónimo de Administración General de Campos en ruso, se establecieron por primera vez en la década de 1910 durante el periodo zarista en Rusia. Sin embargo, fue bajo el régimen comunista de la Unión Soviética cuando estos campos de trabajo forzado alcanzaron su máxima expansión. Durante la década de 1930, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, los gulags experimentaron un crecimiento masivo. Se construyeron nuevos campos en áreas remotas de Siberia y otras regiones, y se estima que millones de personas fueron enviadas a estos lugares durante el periodo tan conocido hoy como la Gran Purga. Los prisioneros en los gulags soviéticos enfrentaban condiciones extremadamente duras e inhumanas. El trabajo forzado era la norma y los prisioneros realizaban tareas agotadoras en industrias como la minería, la construcción y la explotación forestal. Las condiciones de vida en los gulags eran deplorables. La falta de alimentos adecuados, atención médica y alojamiento adecuado contribuyó a la alta tasa de mortalidad en estos campos. Muchos prisioneros sucumbieron a enfermedades, desnutrición y abuso físico. Si bien originalmente los gulags se establecieron para albergar a criminales comunes, pronto, bajo la Unión Soviética, se convirtieron en un instrumento de represión política. Se enviaba a personas consideradas enemigos del Estado, como disidentes políticos, intelectuales y opositores, a estos campos como una forma de silenciar la disidencia y mantener el control del régimen. Muchos de los prisioneros en los gulags eran acusados de cargos falsos y condenados sin un juicio justo. La falta de derechos y las condiciones brutales en los campos llevaron a la pérdida de innumerables vidas humanas y dejaron cicatrices indelebles en la sociedad soviética. De entre los millones de personas que fueron colocados en los campos de concentración, tenemos al conocido Alexander Solzhenitsyn, quien documentó su experiencia en su libro Archipiélago Gulag. Solzhenitsyn nos sumerge en su experiencia personal de cómo fue arrestado y enviado a los gulags por el simple acto de expresar sus ideas y cuestionar el régimen soviético. Él mismo, y leyendo parte de su libro, nos dice que, en un solo instante, todo lo que creíamos saber sobre la justicia y la humanidad se desmoronó. Nos convertimos en prisioneros tratados como escoria humana. Hablando de los gulags en sí, nos dice que las barracas estaban atestadas de cuerpos demacrados y ojos apagados. El frío penetrante y la falta de alimentos nos debilitaban día a día. Nos convertimos en esclavos, trabajando hasta el agotamiento en minas oscuras y frías, sin importar las heridas o el sufrimiento. La brutalidad de los guardias era omnipresente. Y por último, hablando del hambre que se pasaban y de los cuidados que recibían, tanto él como muchos otros, nos dice que aprendimos a compartir nuestras escasas raciones, a cuidarnos unos a otros en la enfermedad
y a sostenernos en medio de la desesperanza. En esos momentos nos dimos cuenta de nuestra humanidad compartida. Se estima que entre 1929 y 1953 alrededor de 18 millones de personas pasaron por los gulags y otros campos de prisioneros de la Unión Soviética. Los gulags se encontraban dispersos por toda la Unión Soviética, principalmente en regiones remotas como Siberia y el Extremo Oriente. Algunos de los campos más notorios incluían Kolyma, Vorkutlak y Norilsk. Las sentencias eran variadas, pero muchos pasaron décadas en los campos. Algunos incluso fueron condenados a trabajos forzados de por vida. La tasa de mortalidad en los gulags era extremadamente alta debido a las condiciones inhumanas. Se estima que al menos 1.600.000 prisioneros murieron en los campos. A medida que el tiempo pasó y la Unión Soviética se desvaneció, los gulags quedaron como un oscuro legado de represión y violencia. Aunque la existencia de los gulags fue ampliamente conocida, fue solo después del colapso del régimen soviético que se reveló la escala completa de su brutalidad. El legado de los gulag es complejo y controvertido. Por un lado representan una parte sombría de la historia rusa y un recordatorio de los horrores perpetrados por un régimen autoritario. Por otro lado, han generado un debate sobre cómo enfrentar y recordar los abusos del pasado. La apertura y la transparencia son fundamentales para abordar los gulags y garantizar que no se repitan violaciones a los derechos humanos en el futuro. Muchos países, incluido Rusia, han llevado a cabo investigaciones, han erigido monumentos conmemorativos y han establecido museos para honrar a las víctimas y educar a las generaciones futuras. Además, el legado de los gulag nos invita a reflexionar sobre los peligros del totalitarismo y la necesidad de salvaguardar la dignidad y la libertad de cada individuo. En resumen, los gulags soviéticos fueron campos de trabajo forzado establecidos durante el régimen comunista en la Unión Soviética. A través de su origen, expansión, condiciones inhumanas y represión política dejaron un legado doloroso en la historia. Sin embargo, no podemos olvidar que el peligro del totalitarismo siempre va a existir y viene disfrazado de populismo, de palabras mentirosas y de salvadores de la patria.